Seguimos con el vivo en la tarde de la tele con distintos temas y vamos a arrancar con uno que tiene como punto de partida una de esas historias o noticias que son realmente tristes, generadoras además de, bueno, despertares ante situaciones que es tiempo de conversar, de poner sobre la mesa, más allá de responsabilidades y adjudicarlas, de, bueno, de tomar conciencia. Vamos a hablar de las denuncias de acoso laboral dentro de lo que es la órbita del Poder Judicial. Acoso laboral que, a ver, es transversal a todas las actividades del ser humano, ¿no? Se viven, se experimentan, se denuncian, se trabaja en ello por parte de organizaciones y demás, en todos los ámbitos. Yo no sé, pero supongo que más de uno podrá dar cuenta de lo que ha sido a lo largo de su experiencia laboral haber vivido alguna situación similar. El tema es que a veces las situaciones llegan a límites que verdaderamente es cuando decís, bueno, no, a ver, ¿qué está pasando? Acá hay que trabajar un poco más en esto. Y estamos hablando de la historia del suicidio de un funcionario del Poder Judicial que de alguna manera, bueno, detona el poner esto sobre la mesa. Y nos está acompañando el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias. Obviamente no es el único caso que lo trae aquí, son varias otras situaciones y denuncias que se estarían analizando en este momento, ¿no? Sí, a raíz del fallecimiento del compañero, del suicidio del compañero, Sí, porque hay que ponerle las palabras por su nombre, tuvimos una explosión de denuncias de esa oficina. Actualmente, ¿Cuál es esa oficina? La oficina es la Dirección General de los Servicios Administrativos. Vamos a poner un poquito en contexto. Sí. Luego de la Suprema Corte de Justicia es la oficina más importante que tiene el Poder Judicial. De hecho, el director general de los servicios administrativos es el que tiene toda la responsabilidad del funcionamiento administrativo propiamente dicho. Su cargo es un cargo de particular confianza, de delegación de funciones de los ministros de la Corte. Tradicionalmente se dice que es el sexto ministro, porque toda la parte administrativa del Poder Judicial pasa por sus manos, ¿no? O sea que esto está pasando en la casa del sexto ministro, digamos. Más o menos, sí. De hecho, están separados, incluso funcionan, la Suprema Corte funciona en el edificio de la Suprema Corte, esto funciona en un edificio que hace poco tiempo, ahora un par de años, poco más capaz, se compró a una cuadra de distancia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es en el núcleo. La importancia de por qué salimos con las denuncias y tan fuerte solicitando porque nosotros pedimos la remoción del director general, porque es donde se dio. ¿Qué situaciones llevaron? Pero la remoción se pide desde qué lugar, ¿como el acosador o como la responsabilidad objetiva, digamos, por el cargo? Y lo que pasa es que es ambas, ¿no? O sea, si bien había un brazo ejecutor que eran otros dos funcionarios, había un lineamiento y el director general estaba en conocimiento de lo que estaba pasando. Tan es así que, bueno, los nuevos ingresos se le manifestaba directamente que, bueno, que la directora del departamento, que era el brazo ejecutor, el propio director general le decía, es mi mano derecha, es la que manda acá. Entonces, la responsabilidad última y política es la del director general. Nosotros consideramos que incluso había un lineamiento. Cuando dicen que él sabía, ¿alguien se sentó y le explicó las situaciones? Sí. Dentro de las 32 denuncias que tenemos, los compañeros manifestaron. Algunos están trabajando actualmente en la Dirección General, otros hace años que ya se fueron. En algunos casos se le manifestó. Hay otros jerarcas también. Pero ¿cómo? Algunos hace años que se fueron. Sí. O sea, esto no remite exclusivamente a esta administración puntual. No, lo que pasa que el director general fue, asumió su cargo ya hace unos cuantos, en el 17, que fue cuando, bueno, el director general anterior fue, bueno, se le quitó el respaldo político por la Corte en ese momento fue el doctor Elvio Méndez, y desde ese momento asume el ingeniero Pello como director general. Si bien se sabía que era una oficina exigente, nunca, hasta las denuncias que recibimos, nunca del tenor de los disparates que los compañeros sufrían, ¿no? Pero disparates, ¿no? A ver, ¿podés ponernos en contexto? Y bueno, por ejemplo, tener que pedir permiso para ir al baño, tener prohibido transitar por los pasillos, controlar por cámaras cuánto tiempo estabas en el baño,
Si había una cocina, si vos llegabas de trabajar de otros lados, hacías horas extras, estaba prohibido el contacto entre compañeros. Hubieron compañeras que para poder alimentarse tuvieron que ir a comer al baño. Persecución por redes, o sea, porque estaba prohibido el intercambio entre compañeros. Pero ¿eso es una política de la institución o fue algo, un capricho de la dirección? A ver, en todo el resto de las oficinas eso no pasa, ¿no? Si bien nosotros... ¿Cuál era la sospecha? ¿Que se comunicaran y qué? Es más, lo peor de todo, para mí, hay dos cosas que son significativas. Por ejemplo, si a vos no te permitían hablar en el ámbito laboral con otra persona, y bueno, sí, dadas las situaciones, para no tener problemas, porque una de las cosas que sí estaba muy marcada era la condición del poder que se tenía, ¿no? Permanentemente se estaba diciendo cuál poderoso es el lugar. Había un perfil de selección de los funcionarios que fueran a trabajar ahí, ¿no? Cualquiera iba a trabajar ahí. Aquel funcionario que tuviera algún tipo de roce rápidamente era sacado de esa oficina. Estamos hablando que en el año pasado prácticamente la mitad de la oficina fue trasladada. Estamos hablando de 16 funcionarios. Se hacía una pesquisa específica cuando uno ingresaba a esa oficina, sea externa o interna. Lo que se hacía era, bueno, se hacía una entrevista, se seleccionaba personas jóvenes recién ingresadas al Poder Judicial, principalmente mujeres. O sea que no está direccionado, este supuesto acoso, ¿no? No está direccionado a funcionarios específicos. No, es como una mentalidad imperante o que se pretende instalar, imponer en esa oficina. Exactamente. Lo que pasa es que con el compañero hubo ensañamiento especial. Había un ensañamiento especial hacia él. O sea, fue el primero que, por ejemplo, se le prohibió que los compañeros tuvieran intercambio. Hay una anécdota, un relato que es significativo. Él durante mucho tiempo era encargado de los materiales, de entregar los materiales a la oficina. Sí. Lo primero que hizo es que el intercambio de la gente, se controlaba por cámara, fuera mínimo, y después se le quitó todo la administración de los materiales y lo único que se le dejó fue el papel higiénico. Era el responsable único de manejar el papel higiénico y si había problemas con el papel higiénico, iba a tener un sumario. Permanentemente diciéndole, o lo mandaban a hacer, controlar los muebles o hacer inventario, y subía, bajaba, o sea, era un hostigamiento. Pero el resto de los compañeros también la sufrían y las compañeras. Por ejemplo, solicitar trabajos, que se presentara un trabajo, un oficio, un escrito, decir que estaba mal, que había que cambiarlo, se lo cambiaba, el compañero modificaba el trabajo varias veces y después de la última modificación la que quedaba era la primera. Entonces había un ambiente de trabajo, bueno, imposible, insufrible. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué referencias tienen de lo que puede haber sido ese sistema de funcionamiento así tan... No sé qué palabra poner, porque pasa... No es ni estricto es la palabra, es ridículo. Hostigamiento. Es un hostigamiento, claro. ¿Qué pasaba antes? No, nosotros nunca tuvimos... Porque, a ver, o esto responde a rasgos, no sé, psicopáticos de una dirección puntual, que asumen el 2017 para acá, o responde tal vez a un status quo muy cuestionable de la propia oficina históricamente. No. O sea, el relato de otros compañeros que se fueron no era ese. Si bien siempre fue una oficina que maneja mucha información sensible, de hecho se maneja información sensible, ¿no? O sea, cualquier resolución de la Corte, la que sea, se tramita ahí también. Hay resoluciones complejas que... O sea, ¿Eso explicaría o podría, si me permite una vuelta al panel, es entendible la especificidad de esa oficina, ¿no? Es entendible todas las precauciones que hay que tener, lo delicada y compleja que es todo lo que pasa y se tramita ahí adentro. ¿Pero eso justificaría o explicaría este sistema así tan carcelario para los trabajadores? ¿Qué piensan? De ser cierto, ¿no? Yo tengo que ponerlo no puedo darlo por válido porque usted se podrá imaginar, son denuncias, habrá que ver qué dice eventualmente la justicia, ¿no? O sea, que le pongo comillas, sí, está bien, porque es lo que corresponde a priori. Pero si fuera cierto, ¿estaría justificado por la naturaleza propia de la oficina y su rol? No, yo creo que nada justifica las situaciones que está relatando el invitado.
no hay ningún ámbito donde se tenga que trabajar de esas características. Una cosa es la reserva, una cosa es la confidencialidad, que muchos funcionarios públicos la tienen y la tienen que respetar porque están en lugares claves. Y otra cosa son las situaciones que está describiendo, que son claras de acoso laboral, de hostigamiento y de no sé cuántas cosas más se podría llegar a decir, porque la verdad que es terrible lo que usted está denunciando. Lo que sí me llama la atención, tal vez alguna de las claves las dio en su ponencia, pero cómo es que funcionarios judiciales, que son personas que uno imagina capacitados, vinculados a las normas, vinculados al conocimiento del derecho, no denunciaron esto con una voz más alta, más clara y antes de llegar a una situación tan grave como la de la pérdida de un compañero, donde estoy leyendo acá en el material, está muy claro que este ha sido un factor determinante en lo mal que se sentía, ¿no? Lo que le estaba pasando en su ámbito laboral. ¿Por qué no se dijo antes? Yo leí todos los relatos, porque una de las cosas que hizo el sindicato, después de manifestarse y cómo se desencadenó la situación, es que le pedimos a las compañeras que hicieran los relatos. El común denominador de los relatos es el miedo. Y el miedo paraliza. Tan paralizante es que yo voy a contar una anécdota, es que en esos relatos una compañera que ya hacía tiempo que se había ido, 3 años que se había ido, estaba relatando su vivencia y en un momento paró y le dijo a su pareja si no es que estaba exagerando. Entonces la pareja con muy buen tino le dijo, el tiempo dilucida y pone en perspectiva las cosas. Sí, claro. Si vos ahora estás diciendo esto, imagínate lo que viviste. Y ahí pudo terminar el relato. Entonces, el miedo, por ejemplo, lo que pasa es que permanentemente eso estaba, y en los relatos es un hilo conductor. Mirá que nosotros tenemos poder, mirá que depende, lo que vos hagas acá depende si te inicia un sumario, si tenés consecuencias. Había compañeras que son profesionales, no solo en el ámbito interno, sino que también en el ámbito profesional después. O sea, estamos hablando de una oficina muy poderosa en el sentido. Por eso es que la responsabilidad también del director es tan importante. O sea, surgió ahí. A ver, la oficina de sumarios funciona ahí. La oficina de salud laboral que había funcionaba en esa órbita. Entonces no había garantías tampoco ni la denuncia. Y eso que el sindicato, cada vez que había una denuncia, que nos llegaba una denuncia, nosotros siempre denunciamos. De hecho, en más de una ocasión se ha removido jerarcas, se han hecho denuncias públicas importantes, pero bueno, los compañeros que trabajaban y las compañeras que trabajaban ahí sufrieron mucho. Y bastante, y profundamente. De ahí no surgían la cantidad de denuncias relacionadas con la gravedad de lo que usted está diciendo, ¿no? No surgían. Es más, una de las cosas que nosotros le reclamamos a la Corte es que nunca se dio cuenta de la cantidad de traslados. Aparte, en las oficinas estas tan importantes de alguna forma, se trata, en otros ministerios, en otros organismos públicos, se trata de gente de años, que tiene experiencia. Acá la mayoría de las compañeras tenían 2 años, 3 años y se iban. Entonces, es una de las responsabilidades, yo creo que tiene la Corte también, es asumir que por ahí, porque para poder solicitar un traslado, si bien lo solicitaba la Dirección General, que nunca ponía cuál era el motivo, porque una de las formas que hacían para presionar era justamente que uno se pidiera el traslado. O sea, ¿no? Que uno se pidiera el traslado, para que no tener supuestamente consecuencias, la firmaban. Pero en el año pasado se fueron 16 y estamos tratando de ver cuánta otra gente se fue en los años anteriores. Fernanda. Sí, es complicado hablar de estos temas y más a la luz de un suicidio de un trabajador y con los motivos que están exponiendo. Tú ahora mencionabas, bueno, que se le plantea a la Suprema Corte de Justicia. Mientras tú hablabas, una de las cosas que pensaba era más allá de lo poderosa que puede ser esta oficina, no deja de depender de la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo que yo me cuestiono es si este tipo de denuncias que a ustedes les habían llegado, si se habían planteado al órgano que tiene justamente la toma de decisión por encima de cualquier tipo de dirección, por más poder supuesto que se pueda tener, si estos planteamientos habían sido relevados a la Suprema Corte de Justicia y ahora a la luz de todo esto también, ¿cuáles son los pasos a seguir y cuál es el diálogo y la respuesta que se tiene desde la Suprema Corte de Justicia? Si se está planteando
alguna revisión de algún mecanismo, de algún protocolo de denuncia? ¿Cómo se sigue a la luz de todo lo que están planteando? Que, como decía Victoria, más allá de que si no lo podemos dar por cierto, claramente a todas luces alarma mucho y preocupa. Nosotros, un poquito para atrás, para decir una cosa, cuando discutimos el presupuesto de este nuevo gobierno, estamos hablando en el 2020, pusimos arriba de la mesa la necesidad de crear la Oficina de Salud Laboral, que por ley es necesaria en todos los organismos públicos. El Poder Judicial no la tenía, y de hecho no la tiene. Lo único que había era un mecanismo sobre las denuncias de acoso laboral. En ese momento, la presidenta de ese momento, que era la doctora Membiel, nos dijo, si ustedes justifican la necesidad de una oficina de salud laboral, nosotros lo vemos. En ese presupuesto no fue. El año pasado, nosotros, porque es paradojal todo lo que te estoy contando, el año pasado el sindicato armó un proyecto de oficina de salud laboral y lo presentó a la Corte. Y la Corte lo aprobó. Nosotros estábamos trabajando en la creación de esa oficina de salud laboral. Es más, el día que el compañero se suicida, estábamos viendo nuevas formas de, al menos transitoriamente, ir a otro mecanismo para resolver todo el tema del acoso, de las situaciones de acoso. Hace un tiempo atrás hubo una denuncia anónima que se presentó en la Suprema Corte de Justicia, que yo no sé cuál fue el trámite. De hecho, a nosotros nos la pasaron por debajo de la puerta, avisando que se había presentado en la Corte. Nosotros fuimos y se la entregamos al director general a decirle, esto denunciaron en la Corte. ¿Qué pasó? Yo no lo sé. Después de eso, nunca más nosotros recibimos ningún tipo de denuncia, porque de hecho era solo una denuncia anónima, sin firma, sin nada. Pero podría haber sido cualquiera de ustedes. Sí. De hecho lo fue. Sí, sí. De hecho, nosotros lo que sí hicimos en ese momento es ponerle manifiesto. Está pasando esto acá. Ojo, claro, que está pasando esto acá. Tenemos que hacer la primera pausa. No sé ustedes, pero me impresiona. Todo este relato me impresiona. Tendrás matices. Bueno, me lo contás a la vuelta, Connie. Sí, sí. Pausa y ya venimos.